iniciar formalmente este conversatorio. En primer lugar queríamos agradecerles a todos, a todas y a todos la presencia en esta jornada. Sé que muchos de ustedes están finalizando o llegando al tercer día de congreso y por lo que he hablado con algunos de los colegas han sido muy intensos, con muchas charlas, con muchos paneles, con muchas actividades agendadas, así que muchas gracias por estar presentes. También queríamos agradecer especialmente a la asociación por habernos confiado este espacio, para que podamos juntos pensar, charlar y compartir experiencias en torno al título o al tema que nos convoca y que da pie a esta jornada, que es Liderazgo Femenino, Mujeres, Ciencias y Estado. Nosotros somos 4 personas que van a formar parte del panel que voy a coordinar en esta jornada, y con amplia experiencia en trabajos asociados a la ciencia, la tecnología, la innovación, en diferentes organismos del Estado, también en el sector privado y en el sector de las organizaciones no gubernamentales. Cuando encaremos las presentaciones personales vamos a dar cuenta de eso. Un poco, si bien algunos nos conocemos más, otros menos, fuimos pensando un poco este conversatorio en torno a la disonancia que experimentamos. Muchos de nosotros, si bien venimos del sector salud, pero la mitad de nosotros nos dedicamos a las ciencias sociales y sobre todo a los estudios de ciencia y tecnología. Desempeñamos funciones en nuestra totalidad, los integrantes del panel, en cuestiones asociadas a actividades científico-tecnológicas en el campo, en diversos campos. Entonces veíamos siempre que nos convocaba alguna reunión o que salía este tema de discusión, veíamos esta disonancia que existe entre los datos, las conformaciones de los paneles de investigación, de trabajadores, digamos, los cuerpos directivos, y ver que América Latina, si bien respecto de los números generales, a nivel mundial se encontraba en una situación por ahí, por encima de la media, en lo que tiene que ver con el acceso a los recursos, igualdad de oportunidades y sobre todo en los cortes verticales y transversales que tienen que ver con el acceso no solo a una tarea específica, sino también a los rangos y a los puestos directivos dentro de las organizaciones, digamos, no escapaba a esta situación, ¿no? Que la pandemia, a la cual no podemos escapar, visibilizó muchísimo más, porque estas situaciones de brecha se vieron expandidas. Así que un poco el tema que nos expandidas y evidenciadas, como casi todas las actividades humanas que se fueron aislando y desaislando con el paso de los diferentes, digamos, instancias que denominamos o que pudimos construir en torno a la pandemia. Hoy, quien les habla, soy el coordinador de este conversatorio, como les dije. Mi nombre es Fernando Chinisi, para los que no me conocen. Me gusta definirme como un obrero de las ciencias sociales, como un trabajador estatal, como un docente en la universidad pública, activista, militante del pluralismo religioso, el acceso a la salud, la educación pública y los derechos humanos, sobre todo. Mi oficio es la antropología social y he orientado mi carrera hacia los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación en el campo de la salud pública específicamente, y desde el 2012 trabajo en el Instituto Malbrán, en la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud, donde tuve la posibilidad de desempeñar diversas funciones. ¿Sí? Hoy nos acompañan 4 panelistas: la doctora Alejandra Sánchez Cabeza. Ella es médica, máster en epidemiología, gestión y políticas de salud, es maestranda en ciencias sociales, es doctora en ciencia política y actualmente se desempeña como directora general de Surcos, Asociación Civil, directora del Observatorio de Salud, Grupo de Fundaciones y Empresas, y coordinadora de capacitaciones virtuales y proyectos especiales en la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Tiene amplia experiencia en el diseño y gestión de programas y proyectos de salud a nivel micro, meso y macro. Después, si
Alejandra, bienvenida, y después si hay algo que dije mal, te pido disculpas, pero sería buenísimo que a medida que los oradores comiencen con sus exposiciones, nos comenten un poco también acerca de su experiencia laboral, más allá de las credenciales, y entender un poquito más hacia dónde apunta las ideas personales y el intercambio que vamos a realizar. Se trata de conversar y de pensar juntos y de reflexionar juntos. Tenemos también la presencia de la doctora Claudia Perandones. La doctora Claudia Perandones es médica, especialista en genética médica, magíster en biología molecular e ingeniería genética, doctora en medicina, y tiene formación postdoctoral en neurología y neuropatía en biología molecular, ¿sí? Tengo el honor de trabajar con la doctora Perandones hace 12 años, y le agradezco muchísimo el camino que hemos recorrido juntos. Se encuentra también con nosotros el doctor José Luis Montes, es médico infectólogo, magíster en Administración de Negocios, con un posgrado en Evaluación de Tecnología Sanitaria, posgrado en farmacoeconomía, miembro de la Comisión de Vacunas de SADI y miembro de muchas sociedades científicas. También es médico en staff de Estambulian en Servicios de Salud y director médico de un laboratorio. Y tenemos la presencia también de la doctora Sabrina Comoto. Ella es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo de la Inclusión Social en Flaxo, especialista en contrataciones públicas por la Universidad Nacional de San Martín y máster en Derecho de las Contrataciones Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es abogada, cuenta con 20 años de experiencia como docente, consultora, investigadora en temas vinculados a las políticas públicas. Actualmente se desempeña como coordinadora académica de la maestría en Compras Públicas de la Universidad Nacional de San Martín. También especialmente quisiera agradecer a Sabrina, que he compartido muchos ámbitos de trabajo con ella, y siempre es un honor contar con su calidad de investigadora y su calidad de persona. Así que, sin más presentaciones, les pido disculpas si he omitido, si he sido rápido. A veces cuando leo suelo equivocarme. Así que vamos a dar comienzo con nuestra primer panelista, que es la doctora Alejandra Sánchez Cabeza. Alejandra, bienvenida, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Solo es Cabezas, no cabeza, sin detalle. El resto, bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí compartir este espacio con ustedes, me siento muy honrada. Muchas gracias a las personas que nos escuchan, y quería comentarles simplemente, como para contextualizar esto, que en el panel somos 2 varones y 3 mujeres, y en el público hay solo 3 varones. Digo, nada más como para empezar a hablar de liderazgos femeninos. Y estos minutos yo querría aprovechar y compartir con ustedes algo un poco conceptual, macro. Seguramente en algún momento se pierdan y digan qué tiene que ver esto, Alejandra, de lo que estás diciendo con los liderazgos femeninos. Te pido que presten atención y traten de acompañarme en mi razonamiento, porque lo que quiero compartir es una mirada conceptual, política y comprensiva sobre la ciencia, la administración pública y los feminismos. Algunas cuestiones que yo vengo pensando últimamente y que me gustaría después que me digan si les parece, si están de acuerdo. En principio quiero hacer 2 afirmaciones del sentido común. Creo que van a compartir conmigo que sobre todo el sentido común valora los avances de la ciencia por su impacto en la salud de las poblaciones, pero sin embargo valora muy poco la administración pública, y cuando yo hablo de la administración pública, hablo de la administración pública como parte de los estados, como facilitadora de estos avances, y si se piensa en avances, en general se piensa en el sector privado. Y en estos breves minutos que tengo yo voy a intentar problematizar estas 2 afirmaciones y aportar desde mi punto de vista por qué pasa lo que pasa, que a mí me parece que no está del todo bien, podemos o no compartir, y qué los feminismos y transfeminismos tienen para aportar a esta mirada. Y entonces yo querría, para
disparar a hacer dos preguntas. Que sin ninguna duda, sobre todo en un momento en el cual están en disputas las vacunas y donde estamos viviendo esto, sin ninguna duda, no voy a poner en duda el impacto de la ciencia, pero ¿de verdad son estos avances independientes del Estado y por lo tanto de la administración pública? ¿Es cierto que estos avances tienen todo el impacto que podrían haber tenido? Y les voy a dar algunos ejemplos que desde mi perspectiva cuestionan esto. Y para no quedar en las coyunturas nacionales, les voy a invitar a dar una mirada mundial. Y por supuesto, si vamos a hablar de mirada mundial, tenemos dos eventos muy importantes. El primero es la pandemia. ¿Y qué nos dejó la pandemia? Que los adelantos científicos, sin ninguna duda, y entre ellos las vacunas que se desarrollaron en plazos, por supuesto, nunca vistos, no hubieran sido posibles sin los aportes de los estados nacionales. Eso lo sabemos. Entonces, esto muestra una vez más la relevancia de visibilizar las dimensiones sociales y políticas de la salud. Por otro lado, los más de 15 millones de muertos y miles de millones de personas que quedaron con secuelas fijas por long COVID y por carga de enfermedad, sabemos, y toda la evidencia muestra que la distribución no fue ni homogénea ni al azar. La pandemia no impactó ni la pospandemia de la misma manera a los ricos que a los pobres, a las mujeres que a los varones, a los indígenas u otras minorías. Esto hay numerosa bibliografía al respecto. Además, durante esos mismos años de la pandemia, para no pensar que la salud es un tema, ni la administración pública vinculada a la salud es un tema técnico, los pobres durante ese periodo en Latinoamérica alcanzaron 250 millones, de los cuales 84 millones viven en condiciones de pobreza extrema, eso quiere decir que no les alcanza ni para comer. Sin embargo, en ese mismo periodo, solo 71 personas incrementaron su patrimonio, no alcanzaron, sino que incrementaron su patrimonio en 48.200 millones de dólares. Yo saco la cuenta cuánto podrían haber repartido un poquito y haber disminuido su ganancia, y es una cuenta que da vergüenza. En ese mismo periodo, la violencia de género, que ya era una crisis mundial, que ya era una pandemia, aunque nadie lo decía, se intensificó más desde ese momento, porque como bien sabemos, los confinamientos y otras restricciones obligaron a las mujeres a quedar atrapadas con sus agresores. En ese momento nosotros desde Surcos pusimos un par de centros para mujeres víctimas de violencia, quienes estaban aisladas del contacto social y de sus redes de apoyo. Y la profundización de la precarización económica de estas mujeres limitó aún más la capacidad de abandonar situaciones abusivas. Hoy, teóricamente en la pospandemia, las mujeres seguimos enfrentando mayores cargas que los varones para conservar nuestros puestos de trabajo o reingresar. No salimos mejores de la pandemia, sin ninguna duda. Se incrementaron las desigualdades sociales y la ciencia, en ese sentido, poco y nada pudo hacer. Los conflictos armados se multiplican. Actualmente hay 66 conflictos armados, algunos de los cuales tienen más de 50 años. Estamos en manos de fuerzas políticas que no saben a dónde nos llevan. La política sigue perdiendo legitimidad social y capacidad de movilizar esperanzas, y en muchos países crecen los fascismos y las derechas incrementan su poder. Entiendo que ustedes están al tanto de las últimas noticias en relación a cómo se disparó la guerra de Ucrania, y que fue porque Reino Unido y Estados Unidos dijeron de ninguna manera nosotros vamos a apoyar el crecimiento de Rusia independientemente de lo que pase con Ucrania, y esto nos está poniendo al borde de un ataque nuclear. El mundo sigue avanzando, además, su carrera de destrucción del medio ambiente, y quienes defienden el planeta, además, ponen en riesgo sus vidas. Por si ustedes no lo saben, América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas ambientales. Solo durante el 2020, 227 activistas por la tierra y el ambiente fueron asesinados. Si volvemos a nuestro país no ha superado brechas históricas. Acabo de volver del impenetrable chaqueño, donde la prevalencia de tuberculosis es similar a la de África, y el porcentaje de embarazo adolescente es 7 veces superior al de la ciudad de Buenos Aires. La semana anterior estuve en Tartagal, en la provincia de Salta, donde la mortalidad materna duplica a la de su provincia. Y acá mi pregunta, desde mi punto de vista, ¿por qué la ciencia no puede dar respuesta a los problemas de la humanidad? Y esto no es solamente lo que digo yo, esto lo viene afirmando en filosofía Nietzsche desde 1850, y reforzado después por Foucault, por nuestra incapacidad de reconocer la relación del conocimiento con el poder,
de la ciencia con la política que impide que cada nuevo conocimiento no añada una piedra más a la pirámide de la dominación. ¿Y cuál es la respuesta de la administración pública? ¿Se yergue potente para frenar la acumulación de poder y de privilegios? ¿Es su principal preocupación cuestionarse de qué manera reproduce las desigualdades? ¿Es esto lo que está pasando a nivel de las administraciones? Si no pensamos los problemas sanitarios y sociales en relación a las políticas, estamos siendo parte de la reproducción de las desigualdades y no estamos encontrando las soluciones de fondo. Además de los liderazgos potentes, los liderazgos desgastados, que no están a la altura de lo que los momentos demandan, porque solo están mirando sus intereses a corto plazo, y eso pasa en el mundo y pasa también en la Argentina. ¿Qué queremos compartir y qué pueden aportar los feminismos y cuáles son los desafíos de los feminismos? Creemos que si queremos supervivir como especie, tenemos que modificar estos viejos paradigmas, apelando a la creatividad y a una nueva capacidad de integración. Y aquí los movimientos de mujeres, de homosexuales, de jóvenes, de personas negras, trans y de indígenas que siguen desafiando los poderes desde su lugar de subordinación, nos pueden enseñar muchas lecciones aprendidas. Debemos mirarlos con atención, porque estos movimientos apuestan a otras maneras de hacer política y a otras maneras de hacer ciencia que no se tratan solamente de avances tecnológicos. Nos invitan a generar nuevas formas de vincularnos y de relacionarnos. Este es el desafío de los feminismos y de los transfeminismos. Una apuesta a modificar las formas de liderar políticamente, a entender que la ciencia es política, pero que debemos modificar estas formas políticas de liderar. Estas nuevas formas tienen que ser estrategias micropolíticas que puedan dinamizar verdaderas transformaciones, que nos obliguen a poner nuestros cuerpos y nuestras vidas al servicio de las causas que nos exceden, a usar la tecnología y la ciencia como un instrumento, no como un fin en sí mismo. Porque si no, lo que estamos haciendo es crear ciencias ciegas, ciencias que reproducen desigualdades y que solo reproducen más inequidad y más pobreza. El desafío es apostar a estas transformaciones individuales que surgen de los encuentros, a relaciones construidas en la diversidad, a escuchar estos grupos subordinados que nos abren a lo desconocido, a lo pequeño, a esta capacidad de afectarnos para transformarnos recíprocamente. De otra forma, a otras modalidades de hacer gestión y a otras modalidades de construir poder. Necesitamos líderes mundiales que dejen de poner en riesgo la vida de miles de millones de personas para aprender de estos movimientos, a hacer visibles las redes que nos constituyen, a apelar a encuentros, a movilizar corazones y voluntades. Esto es lo que quería compartir con ustedes y después me gustaría escuchar sus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Realmente una lluvia de conceptos, pasiones y reflexiones que, como siempre, no dejan de sorprenderme. Creo que a muchos de los que te conocemos nos pasa. Si hemos tomado la decisión en conjunto de que todas las preguntas se hagan al final de las 4 exposiciones. Se me ocurren un montón, no quiero monopolizar la palabra. De hecho, he tomado mucha nota. Así que si les parece bien, continuamos con la segunda exposición de la mano de la doctora Claudia Perandones y continuamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la convocatoria. Realmente para mí es un honor, de verdad, que me convoquen y sobre todo estas actividades que a veces se alejan un poco de mi quehacer cotidiano y me dan la oportunidad de reflexionar sobre lo que hago cotidianamente. A veces uno gasta tantas horas de su vida en el trabajo cotidiano que deja de preguntarse para qué, por qué lo hace. Y estas jornadas y estos ámbitos son oportunidades para pensar en todo eso. Por otra parte, paradójicamente esto se llama conversatorio, pero vamos a exponer cada uno individualmente y después vamos a charlar. Entonces,
¿Por qué lo digo paradójicamente? Porque quizás algunas de las cosas algunas de las ideas que estuve juntando para plantearles, no están tan emparentadas con el nivel de discusión que planteó Ale, tan macro y al cual adhiero fuertemente, sino que son una mirada un poco más intimista sobre los liderazgos femeninos a partir de mi experiencia personal en situaciones de tener que liderar organismos de la administración pública y responsables de la ciencia y tecnología en el área de la salud de la nación. Entonces sepan disculpar el hecho de que vamos a pasar de un ámbito un poco más macro a esta mirada que es la que yo en definitiva les puedo dar, que es mi mirada y no va mucho más allá. Creo que Sabrina tiene una capacidad mucho mayor de apelar a los números para plantear las dificultades que tienen las mujeres para acceder a las situaciones de liderazgo, pero siempre los números son relevantes por el hecho de que muestran, evidencian y exhiben claramente que la cancha está inclinada en relación a la desventaja que las mujeres tienen para acceder a los liderazgos. Y para no posicionarme en números de nuestras administraciones públicas o de nuestros organismos de ciencia y tecnología, que va a cubrir Sabrina después, es que simplemente quiero mencionar que a nivel de la política global, que en definitiva la política es la herramienta para producir cambios, para impactar en la sociedad y para impactar en los cambios de la calidad de vida de la humanidad en su conjunto, la participación legislativa de las mujeres solo se ve en el 22 o el 23% de los casos. La participación en gabinetes de gobierno es de aproximadamente el 17%. Lamentablemente en nuestro país estamos por debajo de esa cifra, de ese del 17% de ministros en el gabinete de gobierno. Y ni que hablar si nos referimos a los jefes de Estado mundiales, donde el rol de las mujeres es apenas un 7 o en el mejor de los casos un 8%. Entonces partimos de saber que la cancha está inclinada. Ahora, ¿por qué podemos tratar de encontrar múltiples razones para que esta cancha esté inclinada? Pero claramente creo, por lo menos yo creo que esto puede deberse a que las características o los rasgos de los liderazgos están claramente asociados con rasgos de los arquetipos masculinos. Se espera de un líder que tenga dureza, que tenga competitividad, que tenga agresividad, que tenga ambición. Y en general, estas características no están asociadas a las mujeres. A las mujeres se las asocia con sumisión, con sensibilidad y con extrema interferencia de la gestión emocional en su trabajo diario. Todas situaciones que nos ponen en desventaja con el arquetipo de liderazgo. Entonces no es raro que en este contexto donde el liderazgo se asocia a arquetipos masculinos, las mujeres tengamos menos oportunidades. Pero además, cuando tenemos la oportunidad de acceder a una situación de liderazgo, surgen dificultades y claramente hay, o por lo menos yo identifiqué en mi actividad de gestión, dos dificultades, dos actitudes claramente negativas. Primero, dudar de la competencia, de mi competencia o de la competencia general de las mujeres para desempeñar el liderazgo en el cual tenían que ocupar su actividad laboral. Ahora bien, cuando a partir de nuestra experiencia y de nuestro trabajo diario pudimos ser capaces de demostrar que éramos competentes para el desarrollo de la actividad que se nos había encomendado, entonces se nos empezaba a cuestionar nuestro posible rol social o nuestro comportamiento personal, porque el mismo desafiaba lo esperado para un arquetipo femenino. Ambas situaciones fueron experimentadas por lo menos por mí y por muchas colegas que llegaron a situaciones de liderazgo de instituciones de ciencia y tecnología,
Y en ambos casos, estas actitudes negativas lo que generaron es un ámbito hostil para el desarrollo del liderazgo. Es decir, además de que es difícil acceder a la situación de liderazgo, una vez que logramos acceder, tenemos dificultades extra para desarrollar nuestra actividad de liderazgo institucional. Ahora bien, esto fue una percepción, pero las percepciones tienen que materializarse y tienen que cristalizarse en números o en estrategias concretas. Y lamentablemente investigaciones llevadas a cabo por el CONICET en la ciudad de Buenos Aires han demostrado que en los organismos nacionales el 64% de los miembros considera que las mujeres somos menos confiables que los varones para el desarrollo de las actividades directivas. Y el 36% claramente define que hubiera preferido tener jefes varones a tener jefes mujeres. O sea que si bien existe una modificación y una aparente inclusión y un incremento de la participación de las mujeres en los ámbitos de liderazgo, cuando esas mismas instituciones son encuestadas y son investigadas en sus corazones, manifiestan esta falta de confiabilidad en el desarrollo de las actividades directivas por parte de las mujeres. Ahora bien, paradójicamente, estas mismas encuestas plantean que esos individuos, cuando tienen que evaluar concretamente y de manera estructurada cómo fue el desempeño de las mujeres en esas actividades de liderazgo en las distintas instituciones, la puntuación fue mejor que aquella lograda por los líderes masculinos. O sea que fíjense qué paradójica que es nuestra sociedad, que tiene una actitud a priorística de desconfianza, que prefiere tener un jefe varón, aunque después reconoce que en la actividad diaria, frente a una evaluación estructurada, objetiva y concreta, el rendimiento de las mujeres en el liderazgo fue mejor y fue más positivo desde el punto de vista del impacto institucional. Obviamente siempre tenemos que tener una mirada esperanzadora más allá de lo que los números nos arrojen y trabajar para modificar la realidad. Nosotros sabemos, particularmente yo que me dedico mucho a la neurociencia, que la mente humana es una estructura extremadamente compleja, pero que está sustentada en circuitos, en múltiples circuitos, y que estos circuitos se establecen y se consolidan en la repetición. Entonces, yo creo que mucho de lo que estamos sufriendo es porque estos arquetipos de liderazgo están asentados en la mente humana. Y tenemos que trabajar para que esos prerequisitos y para que esas impregnaciones, esos imprintings que tenemos de arquetipos puedan comenzar a borrarse y hacernos un poco más libres para elegir qué tipo de liderazgos queremos plantear. Y en ese sentido creo que, y no me voy a poner muy neurocientífica en este punto, una de las herramientas que más pueden modificar esta estructuración cerebral y pueden aprovecharse de la plasticidad que todos tenemos para modificar nuestras actitudes es la comunicación. Entonces, creo que tenemos que aprovechar cada uno de los espacios comunicacionales que se nos dan para plantear estas situaciones, pero también para comenzar a mostrar otro tipo de liderazgos. Hoy por hoy ya me siento un poco vieja para plantear un liderazgo de carácter femenino. Lamentablemente creo que lo que tenemos que plantear son liderazgos inclusivos que simplemente muestren una integración completa para lograr un liderazgo que realmente represente a todos los individuos de la sociedad que merecen una oportunidad de liderazgo. Creo que nos quedamos muy cortos si estamos peleando por mayor espacio para las mujeres. Tenemos que buscar mayor espacio para todos aquellos que tengan capacidad, para todos aquellos que sean honestos, para que todos aquellos que quieran respetar los valores esenciales de la vida humana y quieran dirigir
una institución. Creo que no sentarnos hoy en el liderazgo binario masculino-femenino es una batalla del pasado y es una batalla que lamentablemente tenemos que reconocer que está o que fue perdida, pero que tenemos posibilidades de superar si nos ponemos por delante otra batalla, que es la batalla del nuevo liderazgo, el liderazgo inclusivo, el liderazgo de la diversidad. Y en este sentido me parece que tomo y hago un poco mía una frase de Michelle Bachelet, con la cual, digamos, uno se identifica mucho en el sentido de que ha tenido su formación como médica y después pasó a la función pública, pudo demostrar en un país con una realidad política compleja que era capaz de desarrollar el liderazgo presidencial, pero que además ahora está defendiendo y es reconocida como una defensora de derechos humanos más allá de la región y del mundo, que ella planteó en 1995, vengo a proponerles un nuevo liderazgo, vengo a proponerles que acepten un liderazgo con sensibilidad y un liderazgo con humanidad. Creo que esas palabras de 1995 están más que vigentes, que tenemos que buscar liderazgos de esas características, inclusivos, de integración, en el que nadie pueda ser discriminado por ninguna de sus características. Y además quiero aprovechar este espacio para mencionar que muchas veces buscamos y todos tendemos a buscar ejemplos de liderazgo en mujeres reconocidas por la ciencia, por la sociedad, por una función pública, pero yo no me canso de identificar mujeres que tienen batallas diarias mucho más difíciles que librar que cualquiera que uno puede sostener en la función pública. Y son esas mujeres que tienen que llevar adelante su hogar con escasos recursos, con situaciones de violencia, con extrema vulnerabilidad social, pero que aún en ese contexto siguen pensando que hay un futuro mejor para sus hijos y por eso lideran comunidades y espacios cada día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. También hago la salvedad de que he tomado nota y estoy ya imaginando algunas preguntas y algunos cruces, coincidencias interesantes y conceptos, digamos, vertidos por Alejandra. Así que, si les parece bien, vamos, el tiempo es tirano en este conversatorio, así que vamos rápidamente con la presentación de José, que va a compartir pantalla y bueno, nos aproximamos hacia la real conversación que pasará luego de los 4 expositores. Así que José, bienvenido y cuando quieras, Perfecto. compartir la pantalla. 30 segundos antes de compartirles, bueno, gracias Fernando, gracias a toda la organización y la verdad es que lo que pensaba mientras las escuchaba a nuestras predecesoras, a Alejandra y a Claudia, la verdad que creo que el cerebro, digamos, me está trabajando en una forma, digamos, totalmente alocada, tratando de poder tener posibilidad de intercambio con un montón de cosas que se abren a la discusión que me parecen absolutamente valiosas, ¿no? Y una cosa que me parece incluso, digamos, como superadora es poder salir de esta discusión de situación binaria de liderazgo, ¿no? E ir más allá y en dónde está la verdadera inclusión y es entender que todos somos personas más allá de cualquier otra cosa que pueda identificarnos o darnos un diferencial que nos identifique. Así que la verdad es que me parece súper valioso. Lo mío va a ser, por ahí también, un poco más acotado a algo cotidiano y a una mirada que tiene que ver de un conviviente con mujeres que lideran en distintos ámbitos, ¿no? Y en distintas situaciones. Así que yo les voy a compartir la pantalla. Perfecto.
Bueno, entonces, ustedes ahí me avisan. Esto básicamente, la verdad es que esto de historias de liderazgo femenino, simplemente lo que yo quería arrancar a mostrarles es esto es un tráiler de una película que tal vez muchos de ustedes conozcan o no, pero me parece que son unos minutos nomás que muestran en esto, ¿no? Un formato hollywoodense y de impacto, algunas situaciones en tres mujeres que aparte cumplen con una condición adicional, en donde estos grupos de población que nos decía también Alejandra al principio, son afroamericanas, en un país segregacionista, en un área puntualmente con accesibilidad a la educación un poco restringida, con lo cual una serie de parámetros que se cruzan con lo que inicialmente también nos decía Alejandra. Yo se los voy a mostrar ahí unos minutos. José, fíjate que ahí te aparece una cosa que dice, para ocultar esa cosita que te aparece ahí. Eso, gracias. Vamos de nuevo, ahí va. Creo que tenés que compartir el audio también, porque si no lo vamos a ver y no lo vamos a escuchar. Creo que está, a ver dónde estaba compartir audio. Me parece que, creo que en la misma opción de compartir pantalla podés yo compartir. Se los cuento. Se los cuento. En realidad estas son tres mujeres afroamericanas que tienen determinadas capacidades y acá entonces está el punto del reconocimiento por la capacidad y no por el género, ni el origen, ni la etnia. Acá hay una primera situación en donde alguien, digamos, se ve como cuestionando que hubiera mujeres en la NASA. Quien la contrata es una mujer blanca que tiene el primer sesgo en donde les pide que no las haga quedar mal. El varón le dice que tiene que ser ingeniera, y ella le dice que eso es imposible. Acá el comentario que aparece es que la mujer afroamericana dice que le gusta a este varón blanco y eso es parte de la igualdad. No se contempla la presencia de mujeres en esa reunión de directorio. La duda de la mujer de no saber si está a la altura del resto en cuanto a sus estimaciones y sus cálculos y su contribución. Y el reclamo de la familia diciéndole cuántas horas lleva fuera de casa. Y la frase final de Kevin Costner, o trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio. Y ahí algo adicional que aparece es la mujer afroamericana, le dicen por qué desaparece tanto tiempo de las reuniones, porque tiene el baño a 1 kilómetro, ¿no? Otra situación de desigualdad. Bueno, ahí vuelvo a la pantalla completa. A ver, esto luego igual se puede googlear y se encuentra. A mí me parecía que era interesante esto porque gráficamente en 2 o 3 minutos y en una así, digamos, con el impacto de las imágenes, podría traer, digamos, como la escenificación de una serie de cruces de situaciones que nos hablan de esta cuestión de el liderazgo desde el lugar de las mujeres y cómo ir, digamos, avanzando en hacer presente ese valor que traen las personas más allá de la condición, ¿no? Entonces,
acá es importante esto de, eran 3 mujeres afroamericanas, con lo cual acá ya arrancamos de la situación mujer, persona, digamos, de una etnia distinta, en un medio ambiente, digamos, masculino, segregacionista para mujeres y varones de raza negra. La otra situación es el acceso a la educación, en donde hay una escena que no está puesta acá también, donde una de estas 3 mujeres, digamos, plantea la necesidad de asistir a una universidad para formarse en ingeniería, entendiendo que es una universidad de blancos y en donde tiene que estar en un lugar, digamos, como apartado, ¿no? El trabajo adicional, el esfuerzo que tiene que ver con determinadas condiciones en poder mostrar, digamos, el valor que cada persona puede traer, más allá de estas otras cosas que decíamos. Entonces yo acá me busqué algunas palabras que me parecía que eran importantes y que reflejaba esto, que es, bueno, el género, el acceso, y en esto del acceso es también algo de lo que Alejandra hablaba al principio, ¿no? Con el tema de la vacunación, y esto es la diferencia en los accesos o en la inequidad de las distintas poblaciones, países o incluso mismas distintas poblaciones dentro de un mismo territorio. Como ejemplo, ¿no? El hecho de la discriminación, la segregación por distintos, digamos, atributos de las personas. Otra de las cosas que yo puse acá es el humor, ¿no? Como parte también de la resiliencia para seguir caminando y avanzando en los caminos que tienen que ver con el poder liderar, y esto me parece que trasciende también una condición de género, y lo traía aparejado a un comentario que lamentablemente por ahí no se oye acá, pero después se puede escuchar si a alguien le interesa verlo en el tráiler, que es cuando entre estas 3 mujeres se hacen el comentario de cómo una mira al varón en ese saludo, al blanco, y ella plantea de que esto es una cuestión de igualdad de derechos, entonces puede apreciar la belleza más allá de pertenecer o no al mismo grupo poblacional. Después, cuando están abajo como de esa nave, cohete o lo que sea, el varón le dice a la mujer afroamericana que se necesita ser ingeniero, y ella le dice, no me pida imposibles, y él le retruca que en realidad están ya en algo imposible, que es esto de mandar a alguien a la luna, ¿no? Entonces esto también, como a veces en estas interacciones uno puede encontrar algo desafiante o estimulante según cómo cada uno pueda también elaborarlo, ¿no? Esta cuestión del desarrollo y el acceso, cómo hacer la carrera, el conformismo. La mujer blanca hace un par de observaciones, una es que no la haga quedar mal, se lo dice inicialmente, y en otra de las participaciones lo que plantea es también el hecho de, bueno, conformémonos en que por lo menos tenemos un trabajo, ¿no? Como decir, bueno, al menos tenemos un rol más secundario, lo que sea, pero podemos tener esta inserción. Veíamos bien esta parte de la no participación en esa reunión netamente masculina, con un portazo en la cara, en donde finalmente después ingresa porque hay un valor que solamente puede traer la persona, esta mujer, a esa mesa de discusión. Y finalmente también esto de que también planteaba Claudia, ¿no? En esto de determinado tal vez prejuicio o arquetipo de liderazgo, pero también el impacto que tiene en el balance de vida, y acá aparece, digamos, algún reclamo familiar en la escena final de cuántas horas fuera de la casa, ¿no? Esto simplemente algunos números como para ir concluyendo, y mucho más de cotidiano. Esto es de una publicación en Canadá, y en donde lo que básicamente se plantea acá, y es a modo de ejemplo, es el hecho de, si bien hay más cantidad de mujeres en el área de la salud y específicamente en la medicina, esto no se ve reflejado claramente en los roles de liderazgo, ¿no? Hay más de 40% de mujeres que son médicas en Canadá, y 60% son las que representan como estudiantes de medicina. Sin embargo, su participación en roles de liderazgo siempre es mucho más restringido. Y acá a veces también lo que plantea el artículo es el debate de, bueno, porque tal vez no aplican a la posición, pero también del otro lado está quien abre la puerta para esa posición, o quien sale a buscar aplicantes para esas posiciones, ¿no? Y una anécdota muy chiquita,
que puse ahí, ¿quién imprimió esto? Cuando preparaba las slides, mandé a imprimir este artículo, que es muy cortito, a una impresora común en la oficina en la que trabajo, ¿no? Y entonces alguien lo levanta de la impresora antes que yo vaya y se lo da a una de mis compañeras de trabajo diciéndole si era de ella. Después yo me junto con ella por un tema de trabajo y me dice, mira, encontré esto en la impresora que debe ser de, y me nombra a otra mujer. Y le digo, eso la verdad que es mío. Lo cual también es como, ¿no? Esta cuestión de lo que decía Alejandra al principio, bueno, estamos en la mesa de liderazgo, cuántos varones hay en la audiencia, cuántos no, pero también, digamos, el sesgo que desde tal vez las propias mujeres, esto que es simplemente anecdótico, en pensar que este artículo debería haber sido impreso por una mujer y no por un varón. Y finalmente unos datos mínimos en donde también por ahí del ámbito en donde yo más me muevo, que es industria farmacéutica y el área de la infectología, es ver que muchas de las áreas de investigación y desarrollo básicamente están siendo cada vez más ocupados por mujeres y también en un recorte muy pequeño de la realidad, pero es por donde a mí me toca transitar, es poder comentarles que en la Sociedad Argentina de Infectología, en la que pertenezco y trabajo bastante activamente, en la actualidad, más de la mitad de la comisión directiva está representada por mujeres y también las comisiones científicas, las distintas comisiones científicas que componen la sociedad en su conjunto, 2/3 partes tiene al menos una mujer en uno de los 2 roles de coordinación de las mismas, además de nombrarles, por ejemplo, que en el congreso del año pasado, en donde trabajamos con Alejandra y con Claudia, la presidenta del comité científico, fue una mujer, en el actual sigue siendo también otra mujer, y la presidenta de SADI en este periodo lo es de la misma manera. Con esto les agradezco, y esta es la última frase que aparecía ahí, que es: trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio, y esto un poco también como para alinear con Claudia en este hecho de que, bueno, la verdad es que por ahí es trascender ya, digamos, el aspecto binario de batalla por los liderazgos, y ir más allá, y tiene que ver con las capacidades, los talentos y las sensibilidades de las personas. Así que bueno, dispuesto a seguir conversando. Gracias y mil disculpas por las dificultades iniciales. Muchas gracias, José. Te vamos a pedir que deje compartir pantalla. Muchas gracias. Pasamos a la presentación de la doctora Sabrina Comoto. Así que, Sabri, las palabras son tuyas. Bueno, muy buenos días. Ante todo quiero agradecer mucho la oportunidad de estar presente aquí en este conversatorio. Para mí es un honor y un placer. Agradecerle en particular a Fernando, un gran amigo y compañero, como él dijo, de distintas experiencias laborales y académicas, y también agradecer a todos los y las presentes por estar escuchándonos hoy. Creo que mi presentación va a dialogar con las demás, ya que esto es un conversatorio, sobre todo en particular con la de Claudia, y se titula Liderazgo, entre paréntesis, liderazgos femeninos en los organismos de ciencia y tecnología, y me parece que esto es importante por algo que resaltó Claudia, ¿no? Si hablamos del liderazgo femenino, parece que estamos perpetuando, validando estos estereotipos que piensan que el liderazgo femenino es único, que todas las mujeres somos iguales liderando y que todos los hombres son iguales liderando, y esto no es así. Pero nos vamos a referir al liderazgo en general, simplemente a los fines de este trabajo, que es explicar cómo está hoy el panorama de los organismos argentinos de ciencia y tecnología en cuanto a la presencia de mujeres en cargos directivos. A solo ese fin, sin dejar de reconocer que los liderazgos femeninos son diversos, como también lo son los liderazgos masculinos. En primer lugar, y a título de una breve introducción, ¿qué indicadores se utilizan o se han utilizado comúnmente para intentar medir la participación de las mujeres en ciencia y tecnología? Hay muchos, todos son complementarios, creo yo, entre sí. Por ejemplo, el porcentaje o la cantidad de mujeres investigadoras, becarias, etcétera, la equidad en el reclutamiento o en el acceso para investigación, tanto en el sector público como privado, las trayectorias educativas, es decir, cuántas mujeres logramos acceder a mayores niveles de educación en comparación con los hombres, la participación de las mujeres en la producción científica, publicación y divulgación, la participación en las diferentes áreas del conocimiento, porque está comprobado que en ciertas áreas
hay comportamientos, indicadores que tienden a perpetuar las brechas de género, esta cuestión de los estereotipos de que las mujeres somos mejores para determinadas actividades que para otras, entonces deberíamos tener mayor participación en ciertas áreas que en otras, entonces no nos dejan acceder de la misma manera. Y la que creo que más se relaciona con lo que vamos a ver hoy, que es la inserción laboral de las mujeres en el campo científico-tecnológico, con lo que voy a tratar de mostrar en esta presentación. En cambio, hay otro indicador que yo creo que es relevante y que está menos explorado, que es justamente la participación de las mujeres en cargos directivos en ciencia y tecnología. Hay varias líneas de investigación relacionadas que sí han sido exploradas, por ejemplo, y como señalaba Claudia refiriéndose a las estadísticas internacionales, se ha medido bastante cuál es el nivel de participación de las mujeres en la alta dirección pública en general, es decir, cuántas mujeres acceden a cargos legislativos o a cargos ejecutivos. También se ha medido la participación de las mujeres en general en organismos de ciencia y tecnología, en particular en Argentina, por ejemplo, hay estudios sobre el INTA, sobre la CENEA, pero no pude encontrar estudios específicos sobre la participación de las mujeres en cargos directivos en estos organismos, porque no es lo mismo que podamos acceder a trabajar en estos organismos en general que a liderarlos. Claramente tiene otro peso y otro significado cuando intentamos analizar la inclusión de la perspectiva de género en las políticas laborales y de reclutamiento en los organismos de ciencia y tecnología. ¿Y qué es lo que nos puede aportar el análisis del comportamiento de este indicador? ¿Por qué es relevante? Porque puede aportarnos indicios acerca de la inclusión de la perspectiva de género, como decía, tanto en la política de empleo público como en la política científico-tecnológica. Está claro que no es un indicador suficiente, por eso al principio remarqué que me parece que no es que estos indicadores sean excluyentes entre sí, sino que un análisis integral de la perspectiva de género en la inclusión de los liderazgos femeninos en ciencia y tecnología debería trabajar con una serie de indicadores diversos y complementarios, y además, como remarcaba Claudia, los números, si bien son importantes, tienen que estar complementados también con una aproximación de tipo cualitativo, es decir, ¿qué pasa una vez que las mujeres llegan a estos cargos y qué ha pasado antes? Es decir, por ejemplo, qué situaciones distintas a las que atraviesan los hombres han tenido que atravesar y van a tener que atravesar cuando estén al frente de estas instituciones. Pero hay algo que me parece muy relevante y que fundamenta en alguna medida también esta exploración muy preliminar que traté de hacer para compartirles hoy, que es que en Argentina tenemos una dualidad. Yo vengo trabajando hace algunos años en políticas, en el estudio de políticas de innovación, y he trabajado también en algunos organismos de ciencia y tecnología, por eso me permito aventurar esta conclusión. Tenemos una particularidad que es la convivencia de un desempeño general malo, si miramos la combinación de todos los indicadores de ciencia y tecnología, pero conviviendo con nichos tecnológicos altamente especializados y de muy buen desempeño, en los cuales la institucionalidad de ciencia y tecnología del sector público cumple un rol fundamental, ya que hay un conjunto de instituciones altamente especializadas que son verdaderos líderes en los campos de conocimiento en los cuales trabajan. Entonces poder comprender qué rol cumplimos las mujeres en el marco de estos organismos, que son brazos planificadores y ejecutores tan importantes de la política científica tecnológica y el desarrollo tecnológico en sus respectivas áreas, puede ser un dato muy relevante. Bueno, aquí va digamos, el núcleo de la presentación. No son todos, yo en un principio intenté recabar estadísticas sobre los 19 organismos que están representados en el Consejo Interinstitucional en Ciencia y Tecnología. Eso no fue posible por distintas razones, por razones de tiempo, debo confesar, pero también por razones de disponibilidad de datos, que ahora voy a detenerme un poco en ese motivo. Pero está el 50% casi de esos 19, así que es una muestra bastante representativa, creo yo, y sirve como una primera exploración que nos permite tener una idea, como decía Claudia, de cuál es el comportamiento general, que ya lo suponemos. La presencia de las mujeres en estos cargos directivos es bastante baja. Hay casos mejores, como el ANLIS, que parecen no estar tan mal posicionados si lo comparamos con otros organismos, y hay casos peores, como el Consejo Interuniversitario Nacional, donde solamente hay 2 mujeres
sobre 14 cargos totales. Hago una aclaración metodológica. Cada organismo tiene su distinto tipo de sistema de gobierno, por eso especifiqué en cada caso qué estaba considerando como cargos directivos. Otro caso bastante desfavorable es el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, donde la cantidad de mujeres se ha mantenido entre 1 y 2 sobre un total de 15. Y otro indicador relevante que pude digamos, mensurar fue cuántos o cuáles de los 19 organismos tienen hoy, esto es hoy agosto de 2022, en realidad, que fue cuando armé esta parte de esta presentación, cuáles tenían en ese momento una máxima en la punta de la pirámide líder mujer, y eran solamente 4 de los 19. La Comisión Nacional de Energía Atómica, CONICET, Banco Nacional de Datos Genéticos y Sistema Meteorológico Nacional. El resto, todos liderados por hombres en la punta de la pirámide jerárquica de los respectivos organismos. Conclusiones muy preliminares podemos sacar de esto, porque como decía, es un estudio muy exploratorio, es una primera aproximación. En primer lugar, una conclusión que no tiene que ver con género en sí, pero que me parece muy relevante, que es esto que les decía yo de las dificultades para acceder a los datos. Los organismos de ciencia y tecnología no cuentan, en la gran mayoría de los casos, con datos que cumplan con los estándares internacionales y legislación nacional en materia de datos abiertos y acceso a la información pública. Hay una ley de información pública que obliga a los organismos a publicar sus nóminas de personal. Algunos ni siquiera lo hacen, otros lo hacen, pero publican la última, o sea que no es posible. Me podrán decir, no, pero yo publiqué la última. Sí, pero para que esa información sirva, no solamente tengo que publicar la foto de hoy, sino que tengo que publicar información que me permita trazar trayectorias. Porque si no, no puedo evaluar con base cierta la evolución de esa ocupación de esos cargos, no solo desde una perspectiva de género, sino en general. No puedo evaluar la política de empleo público que está ejecutando ese organismo, y no puedo hacer algo en lo que estoy muy obsesionada últimamente, que es la política basada en datos, la política basada en evidencia. Si no basamos la política en evidencia, ¿en qué la basamos? ¿No? Me pregunto. La conclusión número 2 es evidente al mirar el cuadro. Las mujeres ocuparon en promedio una proporción muy baja de los cargos directivos o de máxima autoridad en los organismos representados en los últimos 5 años, y no hay variaciones realmente muy significativas, por lo menos en estos organismos en dicha participación. Y la conclusión 3 ya la dijimos, que solo 4 de los 19 organismos que tienen representación ante el Consejo Interinstitucional estaban liderados por mujeres a agosto de este año. ¿Qué sugieren estos hallazgos? Hay un efecto Matilda, parecería, en la conducción de los organismos de ciencia y tecnología, ¿no? Parece sugerir que esta situación reproduce las brechas de género que hay en general en el acceso a los cargos públicos, y las brechas que hay en general para la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Obviamente es una conclusión muy preliminar que hay que seguir explorando, pero creo que es una línea interesante. Y así muy humildemente, ¿qué se podría hacer? ¿Qué cuestiones, qué líneas de acción habría que explorar? Primero, como dije, me parece fundamental trabajar en el cumplimiento de las obligaciones de difundir datos. Si uno tiene que hacer una investigación para poder llegar, y en algunos casos ni siquiera con eso, a saber cuántas mujeres participaron en los cargos directivos, cuántas mujeres o cuántas personas de qué características en general, entonces hay un problema, ¿no? Como decía, ¿qué diagnóstico de situación podemos hacer si los organismos tienen este hermetismo o esta falta de cumplimiento en muchos casos de las obligaciones de difundir datos abiertos realmente? Incorporar, reforzar la perspectiva de género en la selección de cargos directivos. En este sentido me pregunto si la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato, la CIOT, está cumpliendo algún rol, no lo sé, sería materia para otra investigación. Y en su caso establecer o pensar en instancias de trabajo interministerial e interdisciplinario que se ocupen específicamente de este tema, ¿sí? Tenemos aquí claramente un obstáculo a la inclusión de la perspectiva de género, así que en la ciencia y la tecnología, así que sería hora de que investiguemos un poco más para confirmar y ampliar estos datos, y por otro lado empecemos
en base a ello hacer algo al respecto. Muchísimas gracias de nuevo y esto es todo por hoy. Muchas gracias, Sabrina. Hemos completado las 4 intervenciones. Vamos a abrir el espacio para las preguntas, para el intercambio con el público, pero también entre, si hay algún intercambio entre los panelistas, que ya infiero que a lo largo de la continuidad de las presentaciones se puede haber ocasionado. Simplemente me quiero permitir una muy breve reflexión y recomendación a la luz de las intervenciones, de las cuales conocía la introducción de cada una y no al detalle, si bien conozco a los panelistas. No podía dejar de relacionar muchas de las cosas que se nombraron con el espíritu de un libro que llegó a mis manos hace tiempo, que es un libro que se llama, de una periodista que se llama Carolina Crudo Pérez, que se llama La Mujer Invisible, que es muy interesante, más allá de que está, digamos, muy clarificada muchas de las cuestiones en torno a la perspectiva de género, sino que ella es una reflexión interesante de qué sucede con este tipo de hechos cuando nos enfrentamos a nuevas tecnologías. ¿Qué pasa cuando uno quiere indagar en el campo de la Big Data y empezar a buscar estos datos? Esto que le pasó a Sabrina hacia el final, muchos datos que no están disponibles, algo vacío, un gap, ¿sí? Un mundo lleno de datos que fueron diseñados en su estructura por hombres y para hombres, ¿no? Esta continuidad me hacía pensar en los más básicos, digamos, conceptos que trazaron, digamos, la historia del feminismo, que es Simone de Beauvoir diciendo: el hombre define a la mujer, digamos, desde su perspectiva. Es un mundo, dice, macho, que transporta esta estructura hacia todo, y la mujer es el otro, y este otro parece que sigue siendo el otro, desde el origen de los cazadores-recolectores hasta la actualidad, digamos, sigue siendo el otro. Hay muchos otros, hay muchos sin voz. Entonces pensaba en cómo vamos a, más allá de conquistar estas batallas, que vemos muchos avances en materia gubernamental y también en materia de convivencia, donde lo vemos en el campo de la educación, de los niños, de las infancias en general, mismo de la universidad, toda la batalla que estamos dando, lo que construimos, estas perspectivas de la equidad, de la igualdad, de la inclusión, ¿sí? Vemos que, bueno, no podemos caer en estos errores de seguir transpolando o seguir construyendo en este mundo de no cosas, porque ya los datos que van a quedar son no cosas, ¿sí? Invisibilidad, ¿sí? Así que, bueno, esa es mi pequeña reflexión, no quiero monopolizar la palabra. Así que el libro está disponible, lo tengo en PDF, si alguno lo quiere lo puede solicitar, no sé si se puede distribuir por acá material con copyright, pero lo tengo disponible. Así que alguna persona del público quisiera hacer alguna pregunta. Alejandra tiene la mano levantada, Fer. Bien, entonces... Y además quiero plantear que en el chat Ruth Zagalski envía un comentario que dice que lo voy a leer como comentario: en mi experiencia personal, cuando la selección es transparente y claramente definida, como fue en el caso del ingreso al cuerpo de administradores gubernamentales, el resultado fue que el 50% de mujeres y otro tanto de hombres. Buenísimo, vale la aclaración de Ruth. No habiendo preguntas así en la sala, Alejandra, tenés la palabra. Gracias, Fernando. Yo quería hacer una pequeña aclaración que sé que la mayoría conoce, pero me parece importante quienes no están acostumbrados a hablar de temas de género, que cuando hablamos, que no se trata de femenino y masculino, no se trata de mujeres y varones, se trata de modelos de construir subjetividades. Entonces, independientemente de varones o mujeres, hay un modelo que es un modelo patriarcal,
que conforman nuestras subjetividades de determinada manera. Hace muchos años atrás, muchos, más de 30, alguien me dijo, Alejandra, ¿qué te hacen las feministas? ¿Sabés quién me hizo a mí machista? A mi mamá. Y sí, digo que sí, porque es un modelo patriarcal. Digo, eso me parece una cosa interesante para pensar, porque si no, además los varones se sienten atacados. Digo, no se trata de mujeres y varones, se trata de modelos que deben ser transformados, porque estos son los modelos que construyen el sentido común. En este sentido, es algo que se dijo hoy, no se nombró, pero que se dijo hoy, que tiene que ver con la interseccionalidad. Digo, si no, ser mujer, querramos o no, porque además, como bien lo dijo Claudia, este sentido común espera que estos cargos sean ocupados con personas que tienen determinadas características, que las marca este modelo, agresiva, bueno, no sé, con determinadas características, proactivas o no sé qué, que están asociadas a las personas con pene y testículos. Entonces, bueno, de esta manera se juega ya el partido antes de empezar, digo, porque el liderazgo, y quienes estamos acá lo sabemos bien, yo no veo las caras de las personas que están en el auditorio, pero sabemos que el liderazgo excede a las capacidades técnicas. No se trata solo de dar un examen de capacidades técnicas. Digo, es necesario, pero claramente no es suficiente. Entonces, ahí me parece que estas interseccionalidades es, si sos mujer, si sos negra, si sos indígena, si sos pobre, digo, se empiezan a sumar estas intersecciones de vulnerabilidad. Y la otra cuestión que a mí me parece importante, creo que muchas y muchas lo dijimos acá, es ocupar espacios de poder, ¿para qué? ¿Para que todo siga igual? Entonces, bueno, digo, nos disfrazamos de varón y todo sigue igual, o transformar un mundo que está reproduciendo desigualdades y que necesita que haya nuevas modalidades de abordar la realidad y de ser líderes. Me parece que ese es el desafío, y en ese desafío es si a veces hablamos por otras personas. Digo, yo trabajo con comunidades vulnerables desde hace más de 25 años y muchas veces tenemos la tentación de hablar por otras personas. Y a veces hay que dar el lugar a las personas que están atravesando esa situación de vulnerabilidad. Gracias, Alejandra. La verdad que, bueno, si me ocurren 10.000 cosas, vamos a tener que hacer un conversatorio paralelo, pero tu experiencia me hacía recordar a las lecturas de los conceptos vertidos por Rita Segato cuando hablaba de la reproducción del modelo patriarcal a través de las madres y los hombres como víctimas de ese patriarcado, y bueno, y la interseccionalidad, que es clave, ¿no? No podemos pensar absolutamente casi ninguna actividad humana si no tenemos en claro los conceptos de interseccionalidad asociados obviamente al género, pero obviamente también a la clase y demás, que no escapan a ningún análisis. Así que coincido que está totalmente de acuerdo, y también contribuye aportando que los liderazgos no solamente, incluso los cargos no pueden otorgarse solamente por conocimientos técnicos, deben evaluarse otras capacidades. ¿Alguno de los panelistas quisiera hacer algún aporte, alguna contribución o alguna aclaración? Fer, si fuera posible, si es posible, me tomo el derecho de usarles un minuto para rendir a un pequeño, pero muy extremadamente merecido homenaje a una mujer. No sé si, Fer, si podés poner su imagen. Esta mujer se llama Dilia, vive en Colombia, y tuve la experiencia increíble de conocerla hace más de 10 años. Dilia enterró 4 hijos afectados por una enfermedad neurodegenerativa que se llama enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que lamentablemente hoy por hoy sigue siendo invariablemente fatal. Dilia vive en una zona de extrema pobreza, en el Difícil. Fíjense el nombre de la localidad en la cual vive. Ella, con sus propias manos y con la ayuda del único de sus hijos sano, construyó las tumbas de sus 4 hijos cuando fueron falleciendo. Y, por supuesto, nosotros la convocamos cuando tuvimos la posibilidad de acceder a una audiencia papal para lograr una mayor visibilidad para esta enfermedad.
Dilia no solamente vino y nos acompañó, sino que además quiso hacer una postura en el Senado italiano, y es a lo que alude esta foto, ella haciendo una presentación acerca de el rol que debíamos tener nosotras las mujeres para que se conocieran las enfermedades raras y se ayudara a todas aquellas mujeres que tenían hijos o familiares afectados y se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad social. Dilia hizo esa presentación, nosotros logramos, a partir de esa presentación de ella en el Senado romano, que se hiciera una donación importantísima para la construcción de viviendas en esta localidad del Difícil en Colombia, y además ella está desarrollando actualmente, a pesar de su avanzada edad, actividades de formación de cómo cuidar en el día a día a los pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces creo que Dilia es un ejemplo de cómo en las peores de las situaciones, en las peores de las circunstancias, se pueden ejercer liderazgos, se pueden plantear estrategias de política pública y se puede tratar de cambiar un poco el mundo. Muchas gracias por este espacio. Quisiera agradecerles nuevamente a todas y a todos por la participación y bueno, y que este conversatorio esté dedicado a todas las duilias esparcidas por el mundo y a todos los que luchan día a día por un mundo más justo, más inclusivo y un mundo mejor. Así que les dejo mis saludos a todos los que han participado. La verdad que mantuvimos la convocatoria, si bien silenciosa, aunque Ruth sabía que iba a aportar seguro, pero mantuvimos el número de las personas que asistieron al conversatorio fijo. O sea, nadie ha huido de nuestras exposiciones. Así que eso en el mundo Zoom es un indicador bastante importante a tener en cuenta. Así que, bueno, muchas gracias a todos por eso y la continuamos en otro lugar. Gracias, que tengan buenas días. Gracias a todos, saludos.